Vale. ¿Qué herramientas vamos a ver hoy? Hoy en principio vamos a repasar un poco el SAF, el Group, Hall, RIP, un trim, que es lo mismo que el RIP pero en sustracción, y a ver si podemos ver Solid Combine y Stiffener, ¿vale? Para hacer nervios, para combinar dos secciones y para hacer una extrusión por un camino determinado, ¿vale? Asimismo, también me interesaría, a ver si lo podemos ver, el tema de los elementos de referencia. A ver si está, que es el icono de planos, puntos y rectas de referencia. Lo digo porque el ejercicio que os voy a mandar, ahí está el de Graphic Properties, y vamos a ver, aquí, esta barra de aquí, ¿vale? Reference Elements, que es utilizar puntos de referencia, rectas y planos. Si yo le doy al desplegable, me salen las opciones de dibujar un punto, una recta y un plano. Ya hice inciso un día, pero no entramos mucho en detalle, ¿vale? Esta opción tiene mucho más poder si me voy a un módulo de superficies, donde hago curvas en 3D y utilizo puntos o planos más de referencia, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que yo tengo que estar haciendo una extrusión en este plano, pero ahora quiero hacer otra en un plano que esté desplazado. Pues, si no tengo esa referencia, lo tendré que crear, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tienes la opción de crearme un plano de referencia. Por defecto, si tú lo tienes activado un plano, la opción que me sale por defecto cuando generas un plano de referencia es Offset from Plane, que es a una determinada distancia de este plano, ¿vale? Indicas quién es tu referencia y la distancia, en un sentido o, si das a reverse direction, en el otro sentido. Es decir, yo puedo poner que quiero un plano a 250 milímetros de este plano de referencia. En lugar de que sea desde este lado, puedo decidir que sea en el lado contrario, ¿vale? Entonces lo modifico, ¿vale? Si quiero crear varios planos que sean paralelos, activo la casilla de repetir objeto después del OK, es decir, para volver a hacer otro plano a una determinada distancia. Si no, le das al OK y te genera ya ese plano de referencia. ¿Veis? Yo ahora podría hacer un sketch basándome en ese plano de referencia. Es decir, yo vengo aquí y hago, por ejemplo, como siempre, un rectángulo, por ejemplo, centrado. Si salgo fuera, yo tengo ese plano ahí, y ese sketch. Ventajas. Hay que no está a 250, que el ancho de la pieza es de 200. Pues yo hago doble clic en ese plano y lo modifico. Ventaja, que me va a arrastrar el sketch hasta esa posición, ¿vale? Es decir, que si yo hiciera ahora una extrusión, por ejemplo, de este rectángulo, en lugar de dimension, vamos a ponerle up to plane y seleccionara el plano paralelo, tendría una extrusión de 200, ¿correcto? Que no la quiero de 200, que la quiero de más, pues yo le he puesto de 300. El plano, sitúo el plano que he modificado hasta 300 y la extrusión será desde este plano hasta el otro. Por lo tanto, ahora mi pieza también la tengo controlada en la extrusión, simplemente con la modificación del plano. No tengo que entrar en el pad para darle más dimensión. ¿Se entiende? Opciones de planos, de crear planos, pues imaginaos las que tenéis. Offset from plane será el más habitual, paralelo a través de un punto, ¿vale? Angular o normal a un plano, a través de 3 puntos, a través de 2 líneas, a través de un punto y una línea, todas las posibilidades geométricas para hacer un plano. Ya os digo, las más habituales son el offset from plane, paralelo a través de un punto y luego, por ejemplo, el normal to curve, perpendicular a una curva. Si queréis vamos a hacer esa opción. Voy a cargarme el pad para que lo veáis y voy a definir
en un sketch, por ejemplo, horizontal, una curva. A ver que veas el sistema de referencia y, por ejemplo, hacemos un spline que venga por aquí, así, cualquiera, y salgo fuera del sketch. Eso es un sketch, pero también es una curva. Voy a hacer un plano normal a esa curva y me va a decir, ¿pero por dónde? ¿Veis? Fijaros, si selecciono la curva, en lugar de salir la opción Offset from Plane, me sale ya Normal to Curva. ¿A qué curva? La que es el Sketch 3. Punto. Anda, no he definido puntos en esa curva. Por defecto dice el del medio. Puedo darle a OK o pensar que yo quisiera que fuera uno de los extremos. Si yo sobre esta casilla le doy con el botón derecho del ratón, puedo crear un punto medio, crear un punto final. Es decir, de esta sketch me va a coger o ese punto, el que yo señale, o una intersección o de una proyección. O lo más conveniente habría sido utilizar la herramienta de crear un punto. Si tengo seleccionada la recta, esta curva de aquí, perdón, ¿vale? Me va a salir por defecto punto en una curva. Tipo de punto sobre una curva. Igual que en planos, hay muchas opciones para crear un punto. Las más habituales que vais a gastar os serán por coordenadas o en una curva. Aunque cuando creáis superficies, pues también se utiliza onSurface. Y la opción de Between, que es para crear un punto entre otros dos. Si yo defino un punto, defino este, y puedo decirle, oye, entre este y este, dibújame otro. Y con un ratio determinado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso lo dejamos onCurve, la curva la hemos seleccionado, aparece ahí Sketch 3, y tienes dos opciones, o darle la distancia sobre la curva, en función de su longitud, en valor absoluto, o dar el ratio. Si le dais el ratio, será un factor entre 0 y 1, donde 0 es el origen de esa curva, y fijaros que está marcado aquí, ¿vale? Y el 1 será el final de la curva. De hecho, ponerle 1, y ya veréis que aquí hay como una crucecita en color azul que se ha situado en ese final de esa curva. Si aquí le cambiáis y le ponéis 0, ¿vale? Y le dais tabulador, cambiáis, fijaros que ese punto ahora aparece previsualizado aquí en tono azul. La flechita roja me indica desde dónde está midiendo, es decir, cuál es mi inicio en la curva. ¿Vale? Está midiendo desde este lado, pero bueno, cambias a 0 y a 1 y lo tienes. ¿Que quieres cambiar rápidamente la dirección? ¿Vale? Reverse direction. ¿Que quieres coger el punto más cerca de una extremidad? De la que cuando yo selecciono la curva también lo hace. ¿Que quiero exacto el punto medio? Middle point. ¿Vale? Y luego vienen coordenadas geodésicas o euclídeas. ¿Vale? Bien. Y referencia, podría coger un punto de una curva en referencia a otro. Por ejemplo, dejo ese punto ahí en el medio, le doy a OK. ¿Vale? Ahora voy a hacer otro punto en esa curva, pero en lugar de ser mi referencia el punto origen de esta curva, voy a hacer como referencia que sea ese de ahí. Entonces, ahora voy a medir desde aquí hacia allá. Por eso tenéis aquí ratios negativos. ¿Vale? Ahí a veces es más conveniente entonces darle distancia de 100. ¿Vale? Pues 100, que he puesto 1000, 1000 se pasa. Quería poner 100. Desde aquí hasta aquí, 100. Porque he cambiado la referencia de ese punto. ¿De acuerdo? Y ya tengo dos puntos. Ahora si quiero ya puedo generarme un plano, ¿vale? Que sea perpendicular a esta curva, me pedirá la curva que tiene que ser y yo ahora aquí en point puedo cambiar y seleccionar el punto.
La ventaja de esto, al hacerlo así también, es que yo ahora, por ejemplo, pincho, hago doble clic en este punto y le digo, mira, este es el que estaba a 100 desde el medio. Si lo cambio, por la forma en que está definido, también va a ir cambiándome la posición de ese plano perpendicular. ¿Veis que se está moviendo el plano? ¿Vale? Ese está a 300. Y ha cambiado la ubicación del plano. ¿Vale? Asimismo, y si no lo teníais definido, yo no tenía definido un geometrical set. Cuando utilizo elementos de referencia y creo planos, puntos y curvas, ¿vale? Normalmente, por este icono de aquí, se me almacenan dentro de un geometrical set, es decir, que puedo utilizarlos en cualquier momento. Y no siguen la típica estructura de árbol que cuando ya hago una extrusión me oculta lo que tengo y va procediendo a las siguientes operaciones. Sino que aquí en cualquier momento puedo volver y referenciarme al plano 1 y trabajar en otro sketch. ¿De acuerdo? Ya lo iréis trabajando. De la misma forma tendría la creación de rectas. Líneas, pues pueden ser entre dos puntos, point to point, con respecto a un punto y una dirección determinada, ¿vale? Perpendicular a una curva o con un ángulo determinado, tangente a una curva, normal a una superficie o línea bisectriz. Por ejemplo, point to point. Pues ¿qué me va a pedir? Me va a pedir un punto inicial y un punto final. ¿Vale? No solo eso, si lo dejo así, la va a unir esa recta desde aquí hasta aquí, pero yo puedo, si quiero, prolongarlas. ¿Cuánto? En el inicio prolongarlos tantos milímetros y al final prolongarles otros tantos milímetros. O que sea un up to, es decir, un up to plane, o up to una referencia, surface, por ejemplo. Es decir, si veis, yo ahora le estoy dando milímetros y fijaros que esa recta se está prolongando más de la distancia que une esos dos puntos. Si lo hago con respecto al end, va a ocurrir lo mismo. No solo tolera cantidades en positivo, ¿vale?, sino que también tolera cantidades en negativo, es decir, lo que no llegaría a ese punto. Bueno, entonces tengo que cambiar el límite. Vale. Bueno, no me ha dejado, creo que en versiones adelantadas sí que te deja. ¿Vale? Le dais OK y tendríais esa línea. La otra opción útil o que podéis usar bastante es Point and Direction, que necesitas un punto y una dirección determinada. Yo ahora, por ejemplo, la dirección no la he creado. Quiero una línea vertical que pase por este punto. Entonces, en dirección puedo darle al botón derecho, como algunas veces ocurre, y puedo utilizar los ejes X, Y Z globales, ¿vale? O definirlos yo en un sketch. En este caso, por ejemplo, le daría a Z component. Soporte ninguno, por defecto ninguno. Y ahora que tenga, pues más distancia. He hecho más para abajo. Menos 100 y 200. ¿Se entiende el uso de esta herramienta? ¿Vale? Si queréis, sin seleccionar nada, en lugar de un curve para un punto, seleccionar coordenadas. Por coordenadas, yo puedo darle una cota X, una cota Y y una cota Z. Ahora, me va a decir cuál es mi punto de referencia. Que ya veis que por defecto aquí siempre va a poner origen. Pero si no, yo puedo seleccionar cualquier punto que tenga por aquí para que sea referencia a una distancia X, una distancia Y y una distancia Z. ¿De acuerdo? Incluso cambiar el sistema de referencia. Si yo lo dejo en 0, 0, 0, me ha creado un punto en el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Parece
que no es útil, pero muchas veces se utilizan planos y líneas de referencia. Y si trabajáis en superficies, pues mucho más útil. De hecho, esta herramienta de superficies, si las queréis ver, tiene muchas más opciones. En el módulo de superficies aparece una barra, que es esta de aquí, donde la opción de puntos tienes más opciones. ¿Vale? Y la opción de rectas tienes más opciones. En la de planos ya no, porque ya no puedes definir planos de distintas formas. ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo, hay una opción que es puntos y repetición de planos, que es, coges aquí, vienes, seleccionas la curva y dices cuántos puntos quieres, creas planos normales en esos puntos y con finales. Bueno, esto de in a new body no lo voy a hacer. Entonces fijaros que sobre esa curva me genera 1, 2, 3, 4, 5 y 6 planos, 6 puntos equiespaciados. Pero puedo cambiarles el espacial. Pero este ya les digo que es el módulo de superficies que se usa a veces auxiliarmente para elementos de referencia, dentro del modelado sólido. ¿Vale? Yo ahora volvería otra vez al módulo de Part Design. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. Herramientas. Nuevas herramientas. Mechanical Design, Part Design. Pegamos un repaso. Revolución y Group. ¿Cómo funcionan? Pues en un sketch, acordaros, puedo tener un perfil abierto o un perfil cerrado. ¿De acuerdo? Si yo quiero hacer un donut, por ejemplo, haré una circunferencia desplazada de un eje de revolución. Tengo que definir el eje, ¿qué diría? Depende, no necesariamente. Si lo dibujas, mejor. Si no, no pasa nada. ¿Vale? El eje de revolución, no dibujo una línea recta, dibujo ejes. Si yo ahora utilizaré la herramienta SAF, automáticamente va a coger este como eje de revolución para este sketch. ¿De acuerdo? Entonces, si yo salgo fuera, lo único que voy a ver, ¿de acuerdo?, va a ser la circunferencia. Si le doy al icono de generar revolución, SAF, ¿vale?, tal como está, primer ángulo y último ángulo va a hacer desde donde está 360 grados y desde la segunda referencia 0 grados. Si le dais a preview, veréis un donut. Bueno, no me ha salido muy bien, le da mucha distancia. ¿Vale? ¿Qué pasa si de ese sketch no dibujo el eje? Que cuando vaya a hacer la revolución, veis que ya no me dice warning. Aquí antes había cogido el eje del sketch. Lo necesita. Si es una revolución de uno de los ejes coordenados, es fácil terminar aquí. ¿Por qué? Porque le digo o que me crees una línea o el eje X, el eje Y o el eje Z de los globales. Que yo lo puedo con el botón derecho, Z-axis. Entonces, cogerá siempre del sistema de referencia el eje Z global. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Si cambiamos los ángulos, ¿vale? Preview, me hace la mitad. ¿Vale? El segundo ángulo es desde donde yo estoy dibujando en el sketch en la dirección contraria. Es decir, que si yo aquí le doy 180 y 20, desde aquí hacia allá me va a hacer 20 grados. Si le pongo un valor aquí en negativo, me lo hará en sentido contrario. ¿Vale? Y si le doy la opción Thick Profile, como en el pad, ¿vale?, me lo va a hacer hueco.
¿Veis? Antes era sólido, ahora si le damos más grosor se verá bien. Me lo está haciendo hueco. Podemos hacer que sea fibra neutra o que prolongue hasta encontrarse con otros objetos. ¿Os acordáis del merge ends? ¿De acuerdo? ¿Vale? También me vale para hacer una revolución coger aristas de un contorno. Por ejemplo, ¿vale? Yo puedo coger este rectángulo, este cuadrado, y hacer una revolución de este perfil y me vuelve a salir el warning de que falta el eje e irme a una arista de ese sketch. Si le das a preview con 180 menos 20 tenemos eso. Si le pongo aquí 0 tenemos la media. ¿Que quiero que sea la otra dirección? La otra dirección. También podía haberlo revolucionado desde el eje X. Revolución de esta sección, ya la he cogido, y el eje que sea el z-axis. Claro, depende de lo que revolucione, pues yo tengo una cosa o tengo la otra. ¿Se entiende? No tienes más opciones. ¿Vale? Yo un cilindro, ¿cómo lo puedo generar? En CATE lo podría generar de dos formas. Con un pad de un sketch circular, ¿no? O con un rectángulo, ¿vale? En un shaft. Esto, si lo prolongo y lo hago más alto, es un cilindro, ¿no? Ese era este de aquí. Si tú esto lo haces más alto y haces que sea completo, 0,360, tú tienes un cilindro. Ahora en este caso se ha chocado con el otro pieza, pero no pasa nada. Ese cilindro lo puede haber hecho también con un círculo y extruyéndolo. Hay muchas formas de hacer las cosas con Kali. ¿De acuerdo? ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? El group funciona exactamente igual que el shaft, solo que restas material. Si os fijáis, son la misma casilla, las mismas opciones, solo que en lugar de añadir material te lo va a sustraer. ¿Vale? Por lo tanto, no voy a entrar en detalles. ¿Vale? Como mucho faltaría con un contorno abierto, por ejemplo, vamos a coger esta línea recta y en principio no es un contorno cerrado. Si yo le doy un shaft no me da error hasta que le dé al eje. ¿Vale? Y me dice, no puedes ver, no hay intersecciones con el objeto en esta dirección. En principio le das a aceptar y márcale thick profile. Entonces cuando es un contorno abierto, ¿vale? Tienes que marcar la opción de thick profile para que te permita hacerlo. ¿Vale? ¿Todos lo veis? Esta vamos a ponerla aquí dentro, que no me estorbe. Y esta la vamos a quitar. Si no, me da mensaje de error. Yo también podría cambiar las direcciones pinchando en las flechas que me salen. ¿Vale? Esto es un repaso de lo último que explicamos en clase el otro día. ¿Vale?
Bien. Siguiente icono. Hacer agujeros. ¿Cómo haríais agujeros? En Katia. ¿Sabéis hacer alguna forma de agujeros? Es decir, vamos a coger una caja, vamos a hacer una caja en este plano, por ejemplo, centrada. ¿Vale? La vamos a extruir. ¿Cómo le haréis agujeros en la cara superior? Sin utilizar la herramienta Form. ¿Sabéis? ¿Cómo haréis un agujero ahí? Selecciono, por ejemplo, esta cara, me voy a un sketch, ¿no? Le hago un círculo, ¿no? Y en lugar de un pad le hago un pocket. ¿De cuánto? ¿De 70? No, de 20. Preview. Ya tengo un agujero de profundidad 20 y el diámetro lo tengo que modificar en el sketch, ¿correcto? ¿Vale? Hall me permite hacer agujeros más rápidamente sin más que posicionarlos sobre la cara en las que van. Y además la acotación es más automática e incluso cuando genero el plano es más inmediata. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Selecciono el icono y en la cara donde quiera que vaya, ¿vale? Pinchamos donde queremos que vaya el agujero. Y alguien dirá, bueno, puede ser muchos puntos, se me va a ir muchas coordenadas, ¿no? Porque no pasa nada. La posición la podéis poner orientativa y luego la modificamos. ¿Vale? De hecho, es lo primero que voy a explicar. Yo la pincho aquí y fijaros que de repente sobre ese plano me ha dibujado como una rejilla del sketch, ¿verdad? ¿No? Cuando hago un sketch no me sale ese tono de rejilla. ¿Vale? Dirección normal a la superficie, es decir, lo va a hacer de aquí para abajo, aunque la dirección me la estoy dibujando para arriba, o sea que hay que invertirla. Ah, no, la estaba haciendo bien, por si acaso. ¿Vale? Si yo le doy tal cual a Preview, veo que me está haciendo, en efecto, un agujero de diámetro 10 y profundidad de 10. Donde yo he hecho clic. Vale. Y si no lo quiero ahí, que lo quiero a tantos milímetros del borde. ¿Qué es lo que hago? Opción 1. Haberme creado ya puntos sobre esa superficie con la herramienta auxiliar de crear puntos y cuando hubiese dado a pinchar en la superficie haber marcado ese punto. Haber seleccionado ese punto. O posicionarlo ahora. ¿Vale? Luego explicaremos todas las opciones, ¿vale? Pero primero, posicionarlo. Si lo posiciono, entráis como dentro de un sketch. Donde habéis hecho clic, os marca con una estrellita como en blanco, ¿correcto? Esa estrellita la podéis llevar a donde queráis. Fijaros que ahora yo la he pinchado y la arrastro donde quiero. No solo la arrastro donde quiero, sino que si os dais cuenta el entorno es de un sketch y me aparecen todas las herramientas. ¿Vale? Yo ahora si quiero, podría por ejemplo, con respecto a este borde, acotar a cuánto va a estar. Fijaros, 75,55. Pues no, quiero que sea a 20. ¿Vale? Y quiero que además esté con respecto al otro borde, esta cara de aquí, a otra distancia. 48, no, algo más exacto. 20 y 40. Vamos a darle a este un poquito más de holgura. 40 también. Y así está por igual. 40, 40. Pues ya tengo posicionado justo exactamente donde tenía que ir. ¿Me vais siguiendo?
¿vale? Cuando quiera volver al menú anterior, le damos a la flechita de salir del sketch, como si estuviésemos haciendo esto, y vuelves otra vez a la pantalla de definición del agujero. Y ahora vienen las opciones. Preview, me lo va a cambiar de donde estaba anteriormente. Ahora está aquí. Diámetro, puedo hacerlo más grande. Puedo hacerlo más profundo. ¿Vale? Extensión. Blind, ¿sabéis lo que quiere decir en inglés? Ciego. Ciego. Un agujero ciego, es decir, que no llego a traspasar. ¿Vale? Pero podría ser up to next, up to last, up to plane y up to surface. Las mismas opciones que un par. Establecer una superficie de referencia o un plano, o si hay muchas cosas que lo agujere todo, o que solo agujere hasta el siguiente hueco. ¿Vale? Up to next. ¿Vale? Por lo normal será plane o up to last o up to next. ¿Vale? Tipo. Puede ser un agujero simple, que es ese dibujito de ahí. Puede ser inclinado en los bordes. Por lo tanto, tendré que definirle qué calado tiene. Si le das a Preview, fijaros que con 90 grados me va a mantener el diámetro en la base, ¿de acuerdo? Y la altura. Por lo tanto, va a hacer a 90 grados una modificación del diámetro en su cara superior. Si yo voy bajando, lo va a hacer menos inclinado hasta 0 grados. ¿Vale? Fijaros que te mantiene el diámetro en la profundidad, ahí abajo. No en la de arriba, sino en la de abajo. ¿Vale? Tú habías establecido aquí en extensión un diámetro y una profundidad. Pues eso es lo que te va a mantener ese diámetro, pero en la profundidad de 24. Y a partir de ahí lo va a ir abriendo. Con reborde, y entonces defino el diámetro del borde. Si os dais cuenta, en función del tipo de agujero que tengáis, aquí os va a representar simbólicamente, ¿de acuerdo?, el tipo de agujero que es. Profundidad, si quiero más o menos, Preview, countersunk, ¿vale? En lugar de que sea recto, ¿vale?, con chaflán, por lo tanto defino la profundidad y el ángulo, o defino la profundidad y el diámetro, o defino el ángulo y el diámetro. Fijaros que en estas opciones me va cambiando las cotas que yo necesito, aquí en amarillo. ¿Vale?